bizcocho con churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi. Hola amigos, ¿cómo están? Quisiéramos expresar un sincero saludo de otro programa, Un bizcocho con churuchumbi. No se olvide que este es un tema variado que podemos conversar, dialogar con distintos actores. No se olvide que en nuestro programa siempre habrá una mujer y un varón. Esa es la característica de promover nuestra información. Queremos que la ciudadanía se informe, conozcamos la otra versión, conozcamos la otra palabra, la otra verdad. Porque lastimosamente los grandes medios de comunicación no muestran la realidad ni la verdad sobre la situación del país. Así es que en ese contexto contamos para el día de hoy con el abogado y politólogo Floresmilo Simbaña. Él es ex dirigente de la CONAIE, académico y también escritor. Tiene uno de los libros más importantes de análisis teórico, conceptual, sobre historia del primer levantamiento indígena, conferencista internacional. Pero también contamos con la presencia de la abogada Laura Torres. Ella viene desde Loja. También nos gustaría escuchar las voces de Loja, cuál es la mirada desde el sur del país sobre la situación que vivimos en estos momentos, sobre la inseguridad. En estos momentos es posgradista en la Universidad Simón Bolívar, es dirigente social de Loja, por supuesto pertenece o apoya al colectivo Somos Loja. La verdad es que si usted visita Loja, hay un orgullo de decirle Somos Loja, con su historia, con su cultura, con su gastronomía, con el turismo, con los emprendimientos, etcétera, etcétera. Así es que, nuevamente, querida Laurita, bienvenida al programa Un bizcocho con churuchumbi. No se olvide que aquí tenemos un bizcochito para que podamos degustar los bizcochitos de Cayambe, y nos han manifestado que los bizcochos de Cayambe son milagrosos. Si usted visita las distintas oficinas de Quito, del Ecuador o del mundo, se abren las puertas a los bizcochos milagrosos. Bienvenida, querida Laurita. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues agradeciendo la invitación en este espacio que le sigo de cerca, y pues agradeciéndole también por los bizcochitos, y como ya le dije, hace falta incorporarle el café de Loja, así que... Para el próximo conversatorio. Claro. Así que bueno, pues desde la provincia de Loja, bueno, yo soy de un cantón en realidad que se encuentra en la frontera con Perú, es el cantón Espíndola. Es un cantón mágico que tiene una diversidad. Cuéntenos de su cantoncito. Bueno, mi cantón, justamente ahí se encuentra el Parque Nacional Yacuri, que es uno de los grandes encantos. Se encuentra la Laguna Yacuri, se encuentran las Lagunas Negras, que bueno, pues lamentablemente hace falta un poco de promoción, pero tenemos una gran diversidad y una riqueza hídrica, pese a que el cantón Espíndola hasta el momento ha sido catalogado como uno de los cantones más pobres del país, y que lamentablemente teniendo una potencia turística, hídrico. Y bueno, también hay algunas situaciones en cuanto a la administración que han afectado a que sea visible tanto digamos, a nivel provincial como a nivel nacional. Entonces sí hay un gran potencial turístico que se encuentra, digamos, invisibilizado, y que sería un gran aporte para nuestro cantón. Y yo, como digo, es un cantón mágico que además tiene multiclimas en su pequeña extensión, pero podemos encontrar un clima templado, un clima frío, y eso pues hace que sea un cantón con una gran diversidad, variedad y un gran potencial turístico. Laurita, cuéntenos, porque en estos últimos meses, en los últimos años nos han hablado que se han incrementado los niveles de inseguridad, de violencia, de muertes en todo el país. Cuéntenos cómo está Loja y particularmente su cantón.
Bueno, en Loja, digamos que no existe se mantienen aún los niveles, digamos, de seguridad que generalmente ha sido una gran característica tanto de la provincia como en nuestro cantón. Sin embargo, sí se ven, digamos, ciertos casos que son atípicos en cuanto a la seguridad. Se han visto casos de sicariato, el caso de las vacunas. Si bien el crimen organizado como tal no se encuentra tan enraizado o no se lo puede visibilizar, pero sí, por ejemplo, el tema de las vacunas es algo que está afectando, digamos, ya es un tema de gran preocupación y claro, pues que al igual que en todo el país no existe una política que realmente nos ayude a frenar o a limitar, digamos, este comportamiento que sí se va manifestando, pero más digamos, en la capital de Loja y en cantones fronterizos como los nuestros, que también nos causa mucha preocupación, en el cual no se evidencian aún temas puntuales como ellos, pero sí existe un gran incremento, por ejemplo, de la migración, del desempleo, el tema de que va generando ya un tema de inseguridad, porque a la vez se va manifestando también Mire, con Laurita, nos dice, las principales víctimas de la violencia homicida en Ecuador son jóvenes varones entre 15 a 29 años de edad. Las provincias con mayores índices de violencia son Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeralda y Sucumbíos. Nos gustaría que también nos haga una lectura, una mirada, el doctor Flores Milo Simbaña. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes con todos quienes nos acompañan, con los que estamos compartiendo esta mesa. Gracias a la invitación. Sí, digamos, la violencia, o por lo menos los niveles de violencia con la que estamos viviendo, es bastante complicada, aunque no es un fenómeno reciente, no es que la violencia nace hace unos tiempos, hace unos años, sino es un fenómeno que ya se veía con bastante preocupación desde los años 90 para acá. La característica actual del fenómeno es que ya no es una delincuencia menor o de pequeños grupos delincuenciales. Ahora estamos hablando de grandes bandas con estructuras sociales y sobre todo estructuras económicas, que además tienen ligación a estructuras mucho más amplias a nivel internacional. Entonces, eso le da como la característica actual de la violencia que O vivimos sea, en el país. podemos decir que se ha transnacionalizado la violencia. Sí, antes, digamos, teníamos la violencia, si se quiere decirlo, de manera más o menos local, es decir, la gente que se dedicaba a alguna actividad ilícita, secuestros, robos y qué sé yo, eran pequeños grupos locales, por así decirlo. Pero estos grupos han ido creciendo, sobre todo han ido creciendo bajo la sombra y auspicios de estructuras mucho más amplias de la región, de países de la región, especialmente de Colombia y México, y ya no se dedican a la actividad solo de asaltos o robos, sino el negocio fundamental de estas estructuras delincuenciales es el narcotráfico y las demás fenómenos de violencia, como mencionaba Laura. Laura, perdón, es que alrededor del narcotráfico está la extorsión, está el sicariato, ¿sí? Entonces, pero la estructura central de la violencia o la característica central de la violencia actualmente es el narcotráfico. Y el narcotráfico por la dimensión que estamos diciendo, ahora ya no solo es una delincuencia social en la calle, sino ya permea, como creo que para todos es evidente, niveles del Estado. O sea, es decir, que el narcotráfico no solamente ya es el tráfico en las calles, sino también ya en el Estado, en la institucionalidad, pero seguro también en el nivel financiero. No sé quiénes más están involucrados en este nivel. Claro, los niveles económicos que manejan estos grupos de narcotráfico son bastantes, o sea, no es dinero o no es dinero que se los maneja en el bolsillo o como suelen pasar en las novelas y películas colombianas o mexicanas, que manejan en barriles, ¿no? Obviamente habrá eso, pero como son grandes cantidades de dinero,
se Y no maneja solo estamos hablando de miles, sino de millones de dólares. miles de millones, y por lo tanto eso no se puede mover si no es por la estructura financiera a nivel internacional y obviamente en cada país. A ese nivel estamos hablando ahora. ¿Se puede hablar de complicidad de los sistemas financieros? Se puede hablar a ese nivel. Bien, Laurita, regresemos con usted. Desde el sur, desde Loja, ¿cuál es su mirada sobre el tema de la inseguridad a nivel nacional? ¿Cómo ven? ¿Qué se escucha ya? Sí, yo creo que el tema de la inseguridad, tanto como en Loja como a nivel nacional, es un tema que nos causa mucha preocupación, porque quienes vivimos, digamos, en nuestros sectores, en nuestro país, sentimos a diario como las condiciones de la inseguridad sí nos afectan en todo sentido y creo que a todo nivel. Y pues digamos que en estas últimas elecciones teníamos la esperanza de que sí exista una fuerza, digamos, pensando en una tercera vía, y creo que eso también nos generaba como cierta esperanza también que las decisiones que se toman desde lo político sí se refleje también en el día a día, en la población. Lamentablemente, pues ya este momento las cosas se han dado, y lo digo de esa forma que sí existe una preocupación, porque zonas donde han sido, digamos, relativamente zonas de paz, se ven diferentes conflictos y más la preocupación, como lo mencionaba en un inicio, nosotros que nos encontramos en zonas fronterizas, que viendo ejemplos de países como Colombia, como México, son los sectores donde más se han afectado, porque sí, esto sí es como una metástasis, como un cáncer que se va ampliando hacia todos los territorios. Usted que está en la frontera entre Perú y Ecuador, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, se ve, o lo que se puede ver es que se ha profundizado ya no a Ecuador como un país únicamente de paso, sino como ya de consumo y de distribución, y eso se lo puede ver. Si bien, digamos, es un secreto a voces, algo que nosotros lo notamos a diario y que no existe tampoco un control desde donde, más bien existe una complicidad desde los entes que están destinados al control y a la seguridad del país, y tampoco pues desde las decisiones, digamos en este caso desde los espacios de gobierno no se puede ver eso, más bien lo que sí se ve es la militarización, un poco la represión, pero no va enfocado hacia quienes son los responsables o hacia quienes tienen sí decisiones, digamos, directas en este incremento de O la sea, para inseguridad. usted la militarización, un incremento de la policía, no resuelve los problemas de inseguridad. En efecto, no, porque está focalizado más bien al tema de la represión o al tema de quienes no están involucrados directamente, cuando se sabe, yo le digo, vivo en un cantón fronterizo, que bueno, pues no es reciente tampoco, digamos, esta actividad, pero se sabe quiénes son los que se encuentran directamente involucrados, lo sabe también la policía, lo saben los militares, pero más bien se ocupan de otros temas O sea, que no la son policía y los directamente. militares sí conocen quiénes son. Por supuesto, lo conocemos también en la ciudadanía. Loja se sabe que es un sector que generalmente se ha dedicado también al tema del lavado, digamos, de activos, y también en zonas como las nuestras, que son zonas de tránsito por donde pasa el narcotráfico. Es algo que se sabe, pero no existe realmente una política pública que se destine precisamente a eso, porque también las decisiones políticas o quienes están haciendo políticas se encuentran vinculados o tienen nexos con esto. Y yo más bien creo que en este proceso de elecciones eso se ha reafirmado también, pues en función a cómo desde lo mediático se ha manejado o cómo se ha tratado de generar una tendencia o una simpatía política que sí va de la mano, yo sí me atrevo a decir que sí va de la mano también con la profundización digamos, del narcotráfico en nuestros territorios. En Naciones Unidas nos dice uno de los temas: la pobreza es una de las causas fundamentales del aumento de la violencia y la inseguridad en el Ecuador. Un experto de la ONU instó a las autoridades a aumentar la inversión en educación, atención médica, protección social para abordar este problema. ¿Qué nos dice, doctor Flores Milo? Sí, digamos, uno de las causas y efectos al mismo tiempo
de la violencia es los grandes desniveles económicos. O sea, es, hay muchos estudios que han demostrado que de donde mayor cantidad de sicarios se reclutan justamente de las ciudades, y dentro de la ciudad de las zonas mucho más pobres, como Esmeraldas, como los suburbios de Guayaquil. De ahí salen los sicarios, de ahí salen los vendedores de droga. eh, digamos, y es justamente, o si vamos a otros fenómenos, como el caso colombiano, que en donde la ciudad más cooptada por los narcotraficantes era Medellín, y justamente cuando iniciaron el proceso a partir de los años 90 del siglo pasado, hicieron énfasis en ocupación de los lugares públicos, o creación de lugares públicos como espacios de recreación y de reagrupamiento social. Y eso fue uno de los elementos que logró bajar los niveles de violencia de esa ciudad colombiana. Por lo tanto, eso lo que evidencia es justamente lo que dicen las Naciones Unidas, que, mm, que la pobreza es una de las causas de la violencia y del narcotráfico. Obviamente es una de las causas, no toda la causa. Hay otras causas mucho más globales y más estructurales, ¿no? ¿Por qué estructurales, querido Flores Milo? Porque según los teóricos y algunos historiadores, el capitalismo se acumula no solo por negocios lícitos, digamos así. O sea, no circula, no crece solo por formas legales o formales. Incluso esto, lo que conocemos como los países, me acaba de ir el nombre, los paraísos fiscales. Los paraísos Los paraísos fiscales. fiscales en muchos países son calificados de ilegales, pero sin embargo existe, ¿sí? Y los capitales van a reproducirse ahí, se concentran y circulan a través de los paraísos fiscales. Por lo tanto, con esto lo que quiero poner como elemento de análisis es que el capital, o el mundo empresarial, para ponerlo de manera más clara, el mundo empresarial o el desarrollo empresarial no solo circula o no solo progresa por vías formales legales, sino también, a veces incluso en periodos muy concretos, se desarrolla, crece a través de líneas ilegales. El ejemplo más histórico es Inglaterra. Inglaterra, de ser un país periférico de Europa hasta en la Edad Media, lo que podíamos conocerlo hasta antes del siglo XVI, ¿sí? Inglaterra era un país periférico. ¿Cómo pasa a convertirse en una de las potencias mundiales, principales potencias mundiales desde el siglo XIX? Es a través del tráfico de drogas. Entonces, O sea que el tema del tráfico de drogas no es de ahora, no, ya tiene siglos. por ejemplo, como todos sabemos, y digamos, espero no extenderme mucho, China hasta el siglo XIX era el país más fuerte económicamente y culturalmente más fuerte del mundo, ¿ya? Y Europa no le podía vender nada a China porque China producía todo, y más bien Europa le compraba a China. Y ahí había un desbalance económico. Y como ese desbalance económico no podían seguir tolerando, pues, algunas potencias europeas como Inglaterra, lo que hicieron es vender un producto que los chinos no tenían, que es la droga, es el opio, ¿sí? El opio que ellos mismos producían en la India, que era una de sus colonias, y ese opio lo vendían a China. Y para hacer este comercio tuvieron que promover dos guerras, que se conocen como las guerras del opio, en la mitad del siglo XIX, y lograron derrotar militarmente a China. Y una de las consecuencias de la derrota de China fue que Inglaterra le venda y que los chinos acepten comprarle opio. Entonces, por la venta de droga, un Estado, ahí sí un narcoestado en pleno sentido de la palabra, se hace potencia por la venta de droga. Pero acá también dice narcoestado, querido Flores Milo. Sí, a veces. Allá sí narcoestado, dice usted. ¿Y acá Claro. todavía o ya estamos? Claro, ningún historiador se atreve a mencionar a Inglaterra que se convirtió en potencia porque era un narcoestado, ¿ya? Pero a nosotros sí rapidito nos dicen que somos narcoestado. Yo creo que sí, el narcoestado, hay elementos de Estado. No creo que estamos todavía en la dimensión de hablar de un narcoestado. Es decir, el Estado no está funcionando alrededor Del narcotráfico. del narcotráfico, pero sí hay elementos que están ya permeando el Estado, como se ha podido ver a nivel de la policía, a nivel del ejército, a nivel de la justicia, ¿sí?
pero no es toda la justicia que está controlada por lo tanto, sí hay niveles, se puede hablar de algunos niveles de narcoestado o de influencia del narcotráfico en el Estado. Pero ya a partir de eso, de que Ecuador ya es un narcoestado, eso sirve más para la propaganda y un poco lo que decía Laura. Digamos, a veces lo que conocemos o la gente conoce no es solo la realidad en concreto, la realidad material, ¿sí? Es decir, no todos conocemos que este es un vaso azul con dibujos de perro, sino lo que algunos sectores, el discurso o la representación que crean de ese objeto. Entonces, ahora tenemos la violencia, pero el discurso que se transmite no es el fenómeno en sí mismo, sino lo que la gente repite o termina enterándose y asumiendo como parte de su conocimiento o del sentido común, ¿sí? Es el discurso que nos mete. O sea, nos están manipulando la información. Correcto, o sea, aquí hay más, no solo a nivel de este gobierno, sino a nivel de la prensa, a nivel de algunos sectores de poder, lo que hacen es crear un discurso y ese discurso consume la sociedad y por lo tanto se manipula o se aprovecha políticamente eso. Un ejemplo concreto. Desde hace algunos años venimos diciendo que el principal problema que tienen tienen los ecuatorianos es la violencia. Entonces, a todos nos ponen a hablar de la violencia. En estas elecciones pudimos ver que todos los periodistas que entrevistaban a los candidatos, la mayor parte de la pregunta, o por lo menos la mitad de parte de la entrevista, era alrededor de la violencia. Pero si revisamos las estadísticas en las que supuestamente se basa eso, vamos a ver que sí, efectivamente, de manera individual, la violencia es la mayor preocupación de la gente. Estaba entre el 28 y el 32% de... Perdón. En segundo lugar está la falta de empleo. En tercer lugar está la crisis económica. En cuarto lugar está que no hay salud. En quinto lugar está que los hijos no encuentran acceso a la educación. Si sumamos todo eso desde el segundo hasta el quinto puesto, esas preocupaciones económicas, sociales, es mucho más que la preocupación de violencia. Pero sin embargo nos venden el discurso de que la violencia casi es la única preocupación de la gente. Cuando inclusive en estos momentos nos dicen, perdón, el 60% de jóvenes no tienen empleo, dependen de sus padres. Y cuando eso debería ser la prioridad número uno. No es un debate. No hay un debate alrededor de eso. El debate es si se les juzga a los jóvenes de menores de edad, porque los niños son sicarios, pero lo que no, y además alrededor de eso se crea todo un discurso. Y en los medios de comunicación se pasan dando noticias o pasando las imágenes de un niño sicario que asesinó. Pero si hacemos un análisis global, vamos a ver que menos del 1% de los delitos cometidos son por menores de edad. Pero sin embargo se creen el discurso de que la cosa se soluciona juzgando a los menores de edad. ¿Cómo se podría decir? Si bien es cierto, es diminuto, pero como le agranda el problema. Sí, se manipula y se aprovecha políticamente, socialmente, incluso hasta culturalmente eso, porque se crea, como decía Laura, se crea en la gente el miedo, una cultura de miedo. Entonces, no para que la gente, o la mentalidad, el espíritu de la gente esté copada o esté llenada por el miedo y no se ocupe de ver si el presidente está cumpliendo o no está cumpliendo, si la prensa está diciendo no la verdad, eso. Qué interesante. Laurita, tú decías, de cierta manera, la política también está involucrada en el tema del narcotráfico o de drogas, como se quiera decir. ¿Cómo podemos restablecer o restaurar o recuperar un Estado de Derecho? Y no quisiera un narcoestado, sino un Estado de Derecho, un Estado que te proteja, un Estado que te cuide, un Estado que piense en los jóvenes, en los niños. Sí, yo justamente ahí coincido con el compañero de que, bueno, en realidad sí se ha instaurado una política del miedo, de la violencia, una necesidad más bien de una política frente a ese panorama y que ha sido la principal, digamos,
propuesta de quien en este momento se encuentra gobernando, que ha sido justamente recuperar la paz y nos ha instaurado o nos ha creado una situación, digamos, que nos encontramos en un conflicto de guerra y básicamente la política o las decisiones políticas y también la del electorado sí se ha girado en torno O a sea, esto. no hay guerra, no hay conflicto armado, pero terminamos convenciéndonos que hay guerra, hay conflicto armado. Sí, y más allá de eso, digo, hay ciertas prioridades como las que manifestaba, está el tema del desempleo, el tema de la falta de educación, el tema de salud y ciertas necesidades que sí constituyen, que son prioritarias y que realmente han sido superadas por esta necesidad de seguridad y lo cual también ha justificado en muchos casos también, digamos, ha justificado cómo se ha ido perpetuando la militarización y los excesos de poder y se ha justificado también muchas decisiones que se han tomado desde las decisiones de gobierno. Entonces yo creo que en ese sentido, pues también de lo que hablábamos, ¿no? En un inicio de cómo también estas demandas que que generan una ausencia del Estado, como digamos, en su rol de proteger, en su rol de la educación, de destinar condiciones dignas para la población, también sí genera un caldo de cultivo justamente para lo que mencionábamos del crimen organizado. Entonces yo creo que, digamos, este enfoque de una necesidad prioritaria como es el tema de la seguridad, sí ha sido el principal punto que también ha permitido, digamos, en este caso, que quien se encuentra gobernando, pues se encuentre en la segunda vuelta y creo que eso sí ha sido como un punto decisivo para el electorado. Laurita, según su criterio, ¿hubo o no hubo el plan Fénix para combatir el tema del narcotráfico o para reducir el tema de la violencia? Bueno, no solo mi criterio como ecuatoriana, como mujer, como joven, sino que creo que eso es realmente algo que inexistente, porque tampoco es que las cifras de violencia, que bien sí existen, ¿no? Tampoco es que no exista, pero tampoco es que se ha reducido, más bien se ve un incremento. Entonces yo no creo realmente que exista el tal plan Fénix, ni siquiera una política mínima que permita superar este tema de violencia e inseguridad en el país. Querido Flores Milo, ¿qué podemos hacer para resolver estos grandes problemas del país? De educación, de salud, realmente cómo hay una manipulación mediática a la sociedad ecuatoriana. Digamos, es un fenómeno global. Podemos ver en Europa, podemos ver en Estados Unidos, que actualmente se levanta un discurso sobre el desconocimiento o la invalidación de lo público. Y se cree que lo privado es la mejor respuesta, y no solo y acompañado con lo privado, lo tecnológico. Podemos recordar que en el debate presidencial casi todos los candidatos decían que iban a ponerle la inteligencia artificial para mejorar las formas de gobierno, lo cual es un ridículo. Es decir, la tecnología por sí misma no resuelve absolutamente nada y mucho menos abre un fortalecimiento de la democracia, más bien todo lo contrario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho, no solo aquí en el Ecuador, lo que se está haciendo, sino lo que se ha hecho a nivel internacional, lo que se está haciendo a nivel internacional, más que responder de manera efectiva al fenómeno de la violencia, lo que se hace es aprovechar políticamente. ¿Para qué están aprovechando políticamente? Para acceder al poder, para acceder al control del Estado. Es decir, en el caso de Europa y Estados Unidos, todos estos niveles de violencia sirve para atribuirle a los migrantes como responsabilidad. O sea, son los migrantes, son los asesinos, los migrantes son los narcotraficantes, ¿sí? Son los delincuentes, por lo tanto hay que eliminar a los migrantes, ¿sí? Y el discurso de Trump fue justamente, uno de los principales discursos de Trump fue sacar a los migrantes. Y con eso ganó. Y parece que votaron los mismos migrantes. Los migrantes que ya están regularizados. Regularizados, así Entonces, es. Incluso, imagínate que a los mismos migrantes ese discurso
hace que vaya en contra de los migrantes, contra los nuevos migrantes, ¿sí? Familias enteras. Algunos serán familias incluso. En Europa es lo mismo. Por ejemplo, Alemania, perdón, va a tener elecciones creo que la próxima semana. Y el partido que se llama Alternativa por Alemania, que es un partido protofascista e incluso reivindica muchos de los símbolos del fascismo hitleriano, y además apoyado por el gobierno, o por lo menos por uno de sus funcionarios fundamentales, que es el Motz, apoyado por ellos, es posible que gane las elecciones en Alemania. Imagínense cómo sería una Europa con estos niveles de... Me parece que yo cuando escucho en Argentina dice fascismo, acá en el Ecuador se habla de fascismo, en Estados Unidos en fascismo, y ahora usted me dice que también en Europa se avecina el fascismo. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, Europa es un fenómeno que ya tiene como por lo menos 10 años de partidos fascistas, es decir, que... ¿Qué es fascismo? Para el oyente, para aquellos amigos que nos siguen en redes sociales, en dos palabras, ¿qué es fascismo? En dos palabras. O bueno, en una oración, díganos. Bueno, el fascismo fue y es un movimiento político y una corriente política que intenta subvertir una estructura de poder vigente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Es decir, toda amenaza de crisis o una crisis en hecho concreto, como fue la crisis después de la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿sí? Se creó el fantasma de que ahí nuevamente, a diferencia de lo ahora, el enemigo o los culpables de esa crisis eran los judíos y los comunistas. Entonces, tanto en Italia con Mussolini como en Alemania con Hitler, lo primero que hicieron es eliminar físicamente a los comunistas, primero a los comunistas y después a los judíos. Y acá en el Ecuador, en Argentina. Entonces, y en Argentina, obviamente, para el fascismo actual, o los neofascistas, los enemigos no son los judíos. Ahora, incluso el neofascismo actual es aliado del sionismo. Vamos a ver que Trump, que Milei son aliados del gobierno de Israel y en contra de los palestinos. Ahora, ¿qué quieren eliminar? Para ahora, ¿Quiénes quieren eliminar? Ahora los enemigos, supuestamente enemigos. Porque esto es una construcción de discurso, una construcción política. La actual derecha radical o fascista, como queramos llamarlo, muchos lo llaman derecha radical, son los migrantes, son lo que ellos llaman de izquierda o el comunismo, el socialismo, ¿sí? Además que no existe, pero ellos sí crearon la imagen de un socialismo. Todo aquello que defienda lo público para ellos es comunismo. ¿Los indígenas? Seríamos comunistas porque defendemos lo público y más lo comunitario. Entonces, o sea, estarían pensando algunos que deberían desaparecer los indígenas. Hemos visto los discursos de algunos candidatos. A mí me parece terrible eso. Claro, para mencionar concreto, hay un Tellería que decía eso, ¿sí? Hay de algunos candidatos, ahora autoridades electas de ADN, que dicen eso, que hay que eliminarlo. O sea, me parece terrible. Es terrible. Para mí lo más terrible... O sea, con lo que usted me dice, a mí se me hace un escalofrío, de verdad. Debería estar dando escalofrío de lo que está pasando. Estas nuevas corrientes de la derecha radical entran a destruir el Estado. Critican el Estado, critican lo público, pero no es que destruyen al Estado en sí mismo y crean otras cosas más democráticas, más bien concentran. El ejemplo más claro de eso es, volviendo al tema de Estados Unidos, destruyen a la USAID, que es un organismo de Estado, y lo que hacía el USAID ahora lo hace el OMUS directamente. Es decir, por vía privada, no por vía del Estado. Hace una cosa privada sin darle respuesta a nadie. Nosotros todos sabemos lo que fue el carácter que tenía la USAID, pero a pesar de eso tenía que rendirle cuentas al Estado. Ahora lo hacen de manera directa desde las grandes empresas privadas como X, antiguo Twitter, y no tienen que responderle a nadie. Además influyen, Elon Musk ha estado influyendo en las elecciones de Inglaterra, ahora de Alemania, de Francia, ¿sí?
y está patrocinando patrocinó la convención de estos personajes, movimientos de derecha que hubo la semana pasada en España. Bueno, parece que el tiempo nos va terminando, me dicen los controles, no sé cuántos minutos, pero estamos ahí. Estamos bien, estamos entusiasmados, pero hace un momento a mí me deja un escalofrío, o sea, siempre están buscando un enemigo, o sea, se inventan, manipulan lo mediático y para avanzar, por ejemplo, yo estoy pensando, genera el miedo, temor, violencia, narcotráfico, el Estado no sirve, por lo tanto hay que hacer privatización. Y cuando habla de privatización, negocios. Y cuando llegan a los negocios, al ser humano, a la educación, a la salud, le están viendo como una mercancía. El que tiene dinero podrá acceder a educación, a salud, al agua, etcétera, etcétera. O sea, me parece terrible aquello que... ¿Qué dices, Laurita? ¿Cómo podemos, yo decía hace un momento mismo, cómo podemos revertir aquello? ¿Qué tiene que hacer las universidades, la academia, las organizaciones sociales? Tú que perteneces a un colectivo Somos Loja, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo que es necesario un análisis profundo frente a esta situación, que es una realidad. Se ha visto cómo se ha instaurado el odio, el racismo, es algo que lo estamos viviendo. Y frente a esto, superarlo, yo creo que únicamente se lo puede hacer desde retomar principios tan grandes como es la solidaridad con nuestros pueblos, como es la unidad y también como de entender el bienestar común, que es algo que se encuentra instaurado también, que se encuentra en nuestra Constitución, y retomar también ese debate que supere lo individual y que que nuevamente nos devuelva a lo colectivo. Recordemos, y creo que en eso también tenemos mucho que aprender del movimiento indígena, cómo nos ha demostrado que a través de los procesos de resistencia, de lucha, se pueden superar justamente estas situaciones como las que nos encontramos viviendo actualmente y que realmente sí nos afecta a la gran mayoría de ecuatorianos, porque las decisiones que se toman desde el odio, desde el racismo, desde la justificación de la violencia de género, también son situaciones que nos afectan en lo diario y que sí que nos deslindan justamente de esta lucha que tiene que ser colectiva. Entonces yo creo que sí tenemos que como pueblo retomar ese sentimiento de unidad y pues sí hablar de tanto desde lo político como del accionar diario, que sea ya digamos un sentido de devolverle lo colectivo, que es algo que precisamente creo que sí que sí lo hemos perdido y que nos ha traído justamente a estos retrocesos en lo social o como país, porque en la actualidad, digamos, ya hablando de lo electoral, nos encontramos en únicamente dos caminos que sí nos llevó tanto el tema, digamos, mediático, la profundización de lo mediático, y nos ha llevado a una polarización que no es desde un sentimiento, digamos, objetivo, sino más bien desde... polarización divide al país. Totalmente, profundamente yo creo que los mismos resultados electorales que se están viendo no se los ha hecho desde una forma objetiva, sino se lo ha hecho únicamente desde un sentimiento de odio entre dos posturas y que lamentablemente todos igual y todas las ecuatorianas vamos a tener que responder frente a esa decisión, que ha sido una decisión, sí, más bien tomado desde un sentimiento, yo sí creo que del odio, incluso desde el racismo, y que no se ha hecho pensando en realidad de lo que sería tanto un beneficio como país. Laurita, ¿qué tal estuvieron los bizcochos? Excelentes, pero le falta el café lojano. Le falta el café lojano. Ya. Palabras finales, Sí. palabras finales para nuestros amigos oyentes y a los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Bueno, pues que en este proceso, hablo del proceso electoral que no es, digamos, dentro digamos que
es una parte fundamental que vamos a decidir en los próximos días, que sí, pues se lo haga siempre pensando en lo colectivo y que también sí nos replanteemos una política, pero que nos lleve a pensar desde el corazón, desde pensar sí en la verdadera justicia y retomar la solidaridad, que eso sea justamente lo que nos impulse a avanzar. Doctor Flores Milo, ¿qué tal estuvieron los bizcochos? Bueno, a mí siempre me gustaron los bizcochos de Cayambe y estos están muy buenos. Primera vez que... Primera vez, qué bueno, qué bueno. Palabras finales para nuestros amigos, para los amigos que están en sintonía y por supuesto en nuestras redes sociales. Ya, digamos, el escenario que estamos viviendo actualmente es bastante difícil, bastante complicado. Es decir, aunque no es la primera vez que estamos en un escenario polarizado y polarizante, vivimos un escenario más o menos parecido con León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Pero a la diferencia de aquella época es que a pesar de esa polarización, habían fuertes organizaciones sociales, estaba el movimiento sindical, estaba emergiendo el movimiento indígena, había el movimiento cristiano, había las organizaciones urbanas, ¿sí? Actualmente la situación es un poco más complicada porque hay una población mucho más radical que de aquellas épocas, pero tenemos una movilización o por lo menos pasividad de la sociedad. O sea, la sociedad no está movilizada, más bien en un escenario de violencia, está más bien con miedo de eso, con temor. Totalmente. Y con un sentido agresivo, pasivo, digamos así. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si nosotros vemos lo que la gente escribe o transmite a través de las redes sociales, es un odio fatal. ¿Sí? Es un odio que no se moviliza, digamos, en las calles, pero sí se moviliza en las redes sociales. En las redes sociales y que se expresa en las elecciones. Y eso lo hace mucho más complicado enfrentarlo, y creo que a quienes participamos en los distintos movimientos y organizaciones sociales sí nos debe preocupar esto y buscar nuevos espacios de discusión y de debate de esta realidad que es nueva. Tiene elementos históricos obviamente, pero es nueva en sí mismo. La presencia de estos aparatos tecnológicos como las redes sociales también dinamiza de manera distinta a la realidad, y creo que los debates que debemos tener debe ser a ese nivel. Es decir, cómo buscamos solucionar por qué la gente no escucha o tiene resistencia a escuchar propuestas nuevas, propuestas distintas desde el lado contrario a la derecha. O sea, ¿por qué la sociedad está más atenta o más receptiva de los discursos de derecha y no desde otros discursos contrarios a la derecha? Y eso me parece que es una de las respuestas que debemos buscar urgentemente en estos momentos. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a los dos invitados, a Laurita Torres y por supuesto a Flores Milo Simbaña. Uno de los temas que realmente me ha quedado con mucha alegría, digamos, cómo seguimos la experiencia de Medellín. Allá hubo altos índices de violencia, de narcotráfico, pero hubo la intervención del Estado, ocupando el espacio público, con recreación, con más inversión en educación y salud, y salieron de la violencia. Pero también un tema muy importante que ha manifestado Laurita Díceva, es importante fortalecer lo colectivo. Sean espacios de mujeres, de jóvenes, de deportistas, necesitamos ser más solidarios. Necesitamos más unidad en cada familia. Tema que decía Flores Milo, si es que hay los problemas del país, en el barrio, en la comunidad, en el cantón, en la provincia, ¿por qué no debatimos? No caigamos en el odio, en el prejuicio, en el resentimiento, sino debatamos. Debatir significa conversemos, hablemos con franqueza, con sinceridad en el barrio, y eso nos va a permitir también acercarnos, conocernos para resolver nuestros problemas desde el territorio. Y finalmente decirles que sí, bueno, el otro que me quedó también así con escalofrío es el tema de generar odio. El odio es eliminar al otro. No hay tolerancia, no hay respeto. Y ojalá podamos también superar el tema del
del odio, del racismo. Yo en carne propia, cuando he sido alcalde de Cayambe, en carne propia he sufrido, me han longueado. Pese que a veces cuando estamos en las fiestas de Cayambe, todos se visten de enlongos y de longas. Desde las clases más altas hasta el último campesino indígena se visten de aruchico, de chinuca, con su música, cantan, etcétera, etcétera. Pero pasa, nuevamente empezamos a longuear. Bueno, así es la vida, pero es importante, es importante que conozcamos. Debemos mirarnos a los ojos, mirarnos de frente para reconocer y superar los miedos, superar los odios y superar el racismo. Así es que no quiero cansarles más. Este programa ha sido con el auspicio de Tiempo Real, también con el auspicio de Bizcochos Hilda Ruiz, del restaurante Razupamba. No se olviden, sábados y domingos, vayan a Cayambe o entren al Facebook, encontrarán. Y no se olvide también, visiten al Pondo. Así es que aquí tenemos varios auspiciantes. Un bizcocho con churuchumbi es un espacio para conversar, para conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos y ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Así es que nuevamente muchísimas gracias y nos veremos en un nuevo programa de Un Bizcocho con Churuchumbi. Hasta luego, gracias, un abrazo grande. Gracias. Un bizcocho con Churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con Churuchumbi.